Traidores a la patria. PT y el Partido Verde Ecologista traicionaron a la presidenta de México, pero peor aún, traicionaron la confianza del pueblo de México. Y como se los venía anunciando hace tan solo unos días, el Partido Verde Ecologista y el PT le querían vender caro su amor a la presidenta de México para aprobar la reforma electoral que vio hace tan solo una semana. Es que se acaba de filtrar este video de Ricardo Monreal el día de hoy durante la reforma electoral. Monreal anómalamente se acercó al grupo del PRI, de los diputados del PRI, y les dijo esta frase: yo sigo siendo cenecista. Así sucedió. La presidenta, que propone un esquema... Yo no estaría contento si no pasó la reforma de mi presidenta. Ahora, ¿por qué se ríen los diputados del PRI y qué es ser cenecista? La CNC, el Consejo Nacional Campesino, era una de las organizaciones sociales del PRI. Básicamente, ser cenecista era ser priista. Por eso, Monreal se lo dice a los diputados del PRI. Es decir, Monreal dijo, sigo siendo priista, y vaya que tiene razón. De otra manera, la reforma electoral no hubiera pasado como fue el caso del día de hoy. Monreal es un traidor y su presencia en Morena es simplemente insostenible. Que justo el día de hoy, hace tan solo unas horas, se sometió a votación en la Cámara de Diputados esta reforma político-electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué creen? Que no se pasó a pesar de que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene mayoría calificada. Y no se aprobó justo porque los partidos aliados, que es el PT y el Partido Verde Ecologista... La lealtad tiene que ser al proyecto, la lealtad tiene que ser al pueblo, tiene que ser a los ideales, tiene que ser a los principios. La lealtad en política sí, es muy relativo. Son muy pocos los que actúan con lealtad. Y eso porque existen vínculos, o sea, porque se piensa igual, porque se tienen los mismos ideales, se tienen los mismos principios. Ahí es donde está la lealtad. Entonces, hay muchas traiciones, gente que no tiene ideales, no tiene principios, no le importa el proyecto, no le importa la transformación. Pues decidieron no aprobarla. Por increíble que lo parezca, algunos diputados del PT y del Partido Verde Ecologista se atrevieron a decir que esta reforma político-electoral es una reforma que nadie pidió. O en sentido negativo. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, en sentido negativo. Carlos Puente Salas, Partido Verde, en contra. José Luis Fernández Martínez, Partido Verde, en contra. ¿Un desencuentro, un distanciamiento con Morena? No, de ninguna manera. ¿Lo ve así? Sí, lo sé también. No importa entonces que tengan que cargar un alto costo político por su decisión. Mira, nosotros a final de cuentas somos un partido político que siempre ha asumido con responsabilidad su toma de decisiones y lo hacemos con la frente en alto y con orgullo. El día de hoy en la mañanera la presidenta de México anunció que en caso de no aprobarse esta reforma electoral en la Cámara de Diputados, ella tiene entre manos pues un famoso plan B. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad de que exista un plan B cuando se supone que el movimiento de la Cuarta Transformación ganó la mayoría calificada en las urnas? Y justo lo que pasaba con Andrés Manuel López Obrador era que no se tenía la mayoría calificada y dependíamos de los votos de MC, del PAN y del PRI, los partidos de oposición. Pero en este momento los que le están poniendo el pie, los que están traicionando la voluntad del pueblo de México, pues son los partidos aliados al movimiento de la Cuarta Transformación, que es el Partido Verde Ecologista y el PT. Y miren que el PT se dice de ultra izquierda. Yo ya se los había advertido. No se vayan a dejar engañar, que no les vayan a timar, porque es que ellos están muy desconectados, son como dos mundos, están divorciados del pueblo, no recogen los sentimientos de la gente. Para ellos el pueblo no existe, el pueblo es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Se pusieron a tal grado que el día de ayer en la tribuna de Cámara de Diputados, una diputada del PT pues dio a entender que los seguidores de Morena y que la misma dirigencia de Morena pues estaba acosándola o que le habían hecho investigación de unos bienes que tenían por más de 16 millones de pesos o algo así. Pero mejor vamos a verlo. En el momento en el que nos dicen traidores y van a perseguirnos por mis bienes, que por cierto están debidamente declarados y que son públicos porque yo así lo he decidido, porque no tengo nada que esconder y porque todos mis bienes son lícitos.
la casa de 18, de 16 o de 24. Todos mis bienes son lícitos. No me avergüenzo de nada, como no se avergüenza el PT de su posición. Asumimos el ataque. Nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase. Nunca. Se refiere a Morena. Y si en algún momento, más adelante, regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado, que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La ruta es la democracia. Quiero aclarar varios puntos y primero es que la diputada del PT menciona que ella puso a disposición o a la luz pública el monto de esta vivienda o estas viviendas que tienen y que lo hizo por decisión propia, pero no. Hay que decir que todos los servidores públicos por obligación jurídica tienen que hacer público pues el monto de sus bienes. Eso es parte de la obligación de ser servidor público. Entonces no es que ella haya querido, sino que es una obligación. No vamos a alegar si la propiedad es de 16, 20, 24 millones. La verdad es que es algo que yo no me voy a meter. Ella sabrá cómo es la obtención de esos bienes inmuebles o muebles. Eso no es un tema que voy a poner a discutir. Pero lo que sí es el que ella diga que los propios compañeros del movimiento la están atacando o los están atacando a los del PT. A ver, ellos llegaron a esos curules por el movimiento de la Cuarta Transformación. No llegaron porque la gente le tenga confianza al partido del PT o al Partido Verde Ecologista. Llegaron en una alianza con el Morena, con el movimiento de la Cuarta Transformación, con las siglas de Morena también. Y sobre todo, lo más importante, con la aprobación que dejó en su momento Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, para que no se les olvide a varios, y subsecuente con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con la presidenta más aprobada o con mayor aprobación, una de las mejores aprobadas en el mundo y la mejor aprobada en la historia de México. Entonces no es que ellos tengan una gran aprobación o que sean un gran partido, sencillamente es que la mayoría de los diputados del PT que están en este momento legislando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores llegaron gracias a Claudia Sheinbaum. Entonces, por lógica, si son partidos aliados que en campaña estuvieron haciendo campaña con la presidenta Claudia Sheinbaum, con las siglas de los tres partidos y con un movimiento que es uno de los movimientos más grandes de América Latina, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, un legado de Andrés Manuel López Obrador, lo más lógico es que vayan en concordancia en el mismo sentido para la votación de las reformas que mande en su caso, que la verdad la presidenta no ha mandado muchas reformas, pero esta que es muy importante para ella, pues lo lógico es que la aprueben, no que pongan el pie como lo pone el PAN, el PRI y MC. Muy obvio que van a recibir críticas por parte de los seguidores del partido de Morena, del movimiento de la Cuarta Transformación o incluso gente que no milita en el partido de Morena, pero lo que sí pues es que está muy al pendiente de todo lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum y todo lo que va en beneficio del pueblo de México. Lo que sí no estoy de acuerdo es justo en estas críticas de denostación que se ha hecho a la imagen o a la persona específica de esta diputada del PT. Se me hace negligente, se me hace muy mal este tipo de críticas, porque yo siempre he sido fan de hacer la crítica al trabajo político, legislativo o administrativo que hacen los políticos, pero no a su imagen personal. Eso se me hace de bajísimo nivel y la verdad es que en esta parte yo no estoy de acuerdo con ese tipo de críticas. Pero tampoco estoy de acuerdo en que los diputados del PT y del Partido Verde Ecologista pues estén haciendo un show, un drama o se estén haciendo los víctimas, cuando era obvio que iban a recibir crítica de los seguidores de Andrés Manuel, de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación. No pasó la reforma electoral. No estoy enojado, estoy triste, estoy decepcionado. Por la vía constitucional estamos en Cámara de Diputados. El PT y el Verde consumó la deslealtad a México. Ya lo digo como deslealtad y no como traición, porque al final del día la deslealtad es que no respetaron la voluntad del pueblo de México. Ese era el plan C. El plan C era eliminar plurinominales. El plan C era eliminar los privilegios de los políticos. Era hacer que los políticos regresáramos al pueblo. ¿Y saben qué? No le fallaron nada más a una coalición, no le fallaron una alianza. Le fallaron esos muchachos. A esos jóvenes estudiantes, a todos aquellos que tenemos y estamos construyendo un México mejor. Hoy triunfó el egoísmo
Y como dijo Andrés Manuel, ese miedo cobarde de perder sus privilegios. Está bien ya los aliados partidos, quien chingados haya sido plurinominal por 22 años, quien haya sido plurinominal por tantos años, desde tu pinche casa de 16 millones. Pues ya mamaste un chingo, ya deja pasar, ya deja que la democracia avance, hombre. Hasta la bandera de México ondea triste el día de hoy. Se conservan las listas de plurinominales, se conserva el privilegio de llegar al poder, de elegir el sagrado destino de nuestra nación sin acercarse al pueblo. Hoy es un día de verdad muy triste, es un día decepcionante, son de esos días en los que dices, güey, la política me da un chingo de asco. Me da un chingo de asco que inclusive demeritaran a nuestra presidenta. Tenemos que ir con nuestra presidenta a full porque literalmente mientras Donald Trump está haciendo un cagadero en el mundo para evitar el colapso de una nación que ya ha mamado demasiado de todo, de todos y de todo recurso habido y por haber. Se los quiero decir bien claro, no solamente los poderosos, hasta los imperios más cabrones del mundo caen. Y se lo digo a esos aliados que hoy nos fallaron. Hoy juzgaron una reforma que el pueblo gritó en las elecciones del 2024. Pero que no se les olvide que todavía falta que nos juzgue la historia. Neta me dan ganas de decir, no ya la chingada, la pinche política, estas son mamadas, pero ¿qué creen? No nos podemos rendir, porque literalmente tenemos mucho que caminar, tenemos mucho que avanzar, tenemos que demostrarle a la gente, pues que sí se puede llegar a la puta silla y no perder la cabeza, chingada, seguir siendo la esencia, vivir con vocación de servicio. Hoy les voy a pedir, por favor, que comenten, que me digan cómo se sienten, cómo les hace sentir esta traición. Hoy le fallaron al pueblo de México. Peor aún, del pueblo de México que ha pedido una reforma político-electoral desde el sexenio pasado y que no pudo hacerse esa reforma político-electoral porque el movimiento no tenía la mayoría calificada en ambas cámaras. Ahora sí lo tenemos. Y bueno, mi gente hermosa, al final la última palabra siempre la tienen ustedes, el pueblo de México, así que escríbanme aquí en los comentarios qué piensan de que el PT y el Partido Verde Ecologista traicionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, que los llevó a esos escaños, al movimiento de la Cuarta Transformación y peor aún, a la decisión del pueblo de México. Hemos escuchado en diferentes momentos por parte de diferentes grupos legislativos que quién pidió esta reforma, que quién solicitó que se llevara a cabo una reforma electoral. Y bueno, pues no queda más que descubierto que están desconectados de la realidad de lo que está pidiendo el pueblo de México, porque recientemente, como hoy también lo mencionaba la Presidenta de la República en la mañanera, sobre la encuesta publicada hace unos días respecto de la reforma, encontramos la veracidad de varios dichos que se han mencionado. Y es que el 80% del pueblo de México respalda la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 80% del pueblo de México está a favor de eliminar el nepotismo. El 83% del pueblo de México aprueba prohibir las cuentas falsas o los bots en campañas electorales. ¿Quién pidió esta reforma? El 85% del pueblo de México pidió que se disminuyera el salario para los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, eliminando además también los bonos. El 87% del pueblo de México pidió que se analice con mayor evidencia y mayor transparencia la fiscalización de los recursos que ingresan en las campañas electorales. Y el 83% del pueblo de México quiere que sus diputados plurinominales salgan a hacer campaña. ¿Quién pidió esta reforma? El pueblo de México. El 83% del pueblo propone la iniciativa para que se rompan todas las alianzas partidistas, que cada partido político de hoy en adelante se las rasque solos. Esto de lo de las alianzas da pie a que haya en los partidos dirigentes operadores como Monreal, Adán Augusto, Mario Delgado y un más, etcétera, y que se han beneficiado políticamente y económicamente. El PT y el Verde votaron en contra de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum,
Tal y como lo planeó Claudia Sheinbaum, la presidenta tendió una trampa para evidenciar la ambición de algunos de sus aliados y cayeron redonditos. Les explico. La presidenta propuso todo lo que el pueblo le había pedido y lo que había prometido en su campaña: reducir el número de senadores, reducir el número de regidores, reducir el costo económico de las elecciones, reducir los órganos electorales, prohibir heredar cargos, prohibir la reelección en todos los cargos y acabar con las famosas listas de plurinominales de diputados y senadores por los que no votaba nadie y eran elegidos por los presidentes de sus partidos para que todos los representantes populares tuvieran que ser votados. Hablamos de propuestas que eran apoyadas por alrededor del 80% de los mexicanos según diversas encuestas. Hasta personas que no habían votado por Morena estaban a favor de reducir el gasto en las elecciones y de reducir el número de senadores y de regidores y de las demás propuestas. Sin embargo, el PT y el Partido Verde, los dos aliados de Morena electoralmente hablando, votaron en contra. Y la primera pregunta que surge aquí es: ¿eso implica traición? Y la respuesta es sí y no, dependiendo de la perspectiva. ¿Traición a quién? A México y todos los mexicanos me parece sinceramente que no. Traición es entregar los recursos naturales, aprobar la privatización de los bienes públicos, como lo hizo el PRIAN durante décadas, ir a Estados Unidos a pedirle a Trump que intervenga, como lo hace el PRIAN todavía. Sin embargo, me parece que traiciona a sus votantes, sí, por completo, porque sus votantes tienen una lógica simple y esa es la que importa. Votaron por ellos para que apoyaran a Claudia Sheinbaum, votaron por ellos porque iban en alianza con Morena, que es el partido de Claudia Sheinbaum, y porque confían en Claudia Sheinbaum y aprueban su trabajo. Las encuestas lo demuestran. Es decir, más allá de análisis rebuscados y complejos, en los que se dice que están en toda su libertad y derecho de estar en desacuerdo y de diferir y no tienen por qué votar todo para donde mismo, la gente no tiene esos análisis tan complejos. Más allá de que en una democracia están en su derecho de diferir, sin duda, pero la gente lo que analiza es lo siguiente: en ustedes no confiamos, confiamos en Claudia Sheinbaum y las encuestas lo demuestran y votamos por ustedes para que apoyen a Claudia Sheinbaum. Y viendo las propuestas de Claudia Sheinbaum estamos de acuerdo, nos sentimos orgullosos de nuestra presidenta y por lo tanto ustedes son unos traidores para nosotros. Esa es la perspectiva de la enorme mayoría de las personas que votaron por ellos y esa es la perspectiva que no tomaron en cuenta. Hablamos de dos partidos políticos que se agrandaron porque ahora tienen muchos diputados y senadores y se sienten muy importantes, pero no toman en cuenta que de importantes no tienen absolutamente nada. Lo único que les dio esos números que los hacen sentir poderosos fue que se le pegaron a AMLO, que se le arrimaron a AMLO, que se cobijaron bajo la sombra del árbol de AMLO, porque si fueran ellos por sí solos, con sus figuras políticas no sirven para nada, son irrelevantes, son menos relevantes que el PRI. Pero como resulta que ahora decidieron pegársele a Claudia Sheinbaum, a AMLO y a la 4T, pues adquirieron mucho poder gracias a Morena, que es el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Morena no puede estar cediendo a todos los chantajes de esos dos partidos de vividores solo por la unidad. Y aunque para las elecciones de 2027 y para los próximos años lo más seguro es que la alianza entre PT, Verde y Morena se mantenga, también es prácticamente un hecho que en las elecciones de 2027 en algunos estados ya van a ir por separados para experimentar cuáles son los resultados. Por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí el Partido Verde quiere que la gobernadora sea la esposa del actual gobernador y Morena no está de acuerdo, por lo tanto va a ir por separado. Así que ojo a la gente de San Luis Potosí, ya saben por quién votar si es que ustedes apoyan a AMLO, a Sheinbaum y a los principales ideales de la Cuarta Transformación. Es decir, pensando a largo plazo, existe la posibilidad de que producto de tanto chantaje y tanta ambición por parte de algunos miembros del Partido Verde y del PT, Morena se vea en la necesidad de ir sola a las elecciones presidenciales, ya sea del 2030 o del 2036 o en ciertos estados en específico. Es por eso que es importantísimo enviar este tipo de mensajes a la ciudadanía de México, porque recordemos que Morena, el partido fundado por AMLO, votó a favor de la reforma propuesta de Sheinbaum y mantuvo su lealtad impecable. ¿Viste las risas de ayer en San Lázaro, después del rechazo a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque la imagen del día no fue solo la votación en contra, fue la carcajada. El PT y el Verde, Ricardo Monreal, sonriendo codo a codo en los pasillos de San Lázaro con el PAN, con el PRI y MC. ¿Qué pasó aquí? Más allá de los votos, lo que vimos fue un fenómeno que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba capital simbólico. Ese es el prestigio, la legitimidad de la autoridad que te da estar del lado correcto de la historia. Ayer esos grupos decidieron quemar ese capital simbólico al pararse literalmente del lado de la oposición más rancia,
Lo que hicieron fue intercambiar su lugar en la Cuarta Transformación por un asiento en la trinchera del viejo régimen. No solo votaron en contra, se colocaron simbólicamente enfrente, delatando que su lealtad no es al proyecto, sino a sus propias ambiciones. Esto nos revela algo crucial. Morena y la Cuarta Transformación están en un momento de transición muy profunda. La primera etapa, la de la lucha electoral y la llegada al poder, se basó en una mística que era todos contra el sistema. Pero lo que vimos ayer es que ese cascarón se rompió. Ahora el movimiento enfrenta una nueva fase donde algunos, como los que mencionamos, prefieren acumular capital político individual, negociando con la oposición, en lugar de acumular capital simbólico. Capital colectivo, luchando junto a las bases. La pregunta ya no es quién está en el mismo barco, sino quién está remando para que el pueblo y quién está haciendo agua para que el barco se hunda. Resulta que tenemos una guerra en Medio Oriente, hay dificultades en el estrecho de Hormuz, esto significa que va a haber un faltante de petróleo en el conjunto del mercado. Ya se anunció que los países importadores de petróleo van a poner en el mercado reservas para tratar de estabilizar el precio. México ha tomado una serie de medidas hace varios años, como por ejemplo comprar una refinería en Estados Unidos, medida acertada, como por ejemplo construir su propia refinería en Dos Bocas, como por ejemplo aumentar su capacidad de producción de refinados en todo el sistema de refinerías nacional, y eso hace que tengas menos dependencia hoy que la que tendríamos si no hubiéramos hecho eso. Una simple botella de plástico puede convertirse en un hermoso matero para tu jardín. Todo comienza eligiendo la botella. Puede ser de agua, refresco o incluso de detergente. Primero marcamos el diseño que queremos. Puedes hacer bordes ondulados, formas decorativas o aprovechar el asa para crear una maceta tipo canasta. Luego viene el corte. Con calor como un cautín, el plástico se corta fácilmente y los bordes quedan suaves, sin filos. Esto no solo facilita el trabajo, también le da un acabado más limpio y seguro. Para que el matero sea firme, se puede crear una base usando otra botella, encajando las piezas hasta lograr una estructura estable y elevada. El drenaje es clave. Hacemos pequeños orificios en la base para que el exceso de agua salga y las raíces respiren correctamente. Después llega la parte creativa. Puedes decorar con flores, colores o dejarlo transparente para un estilo más natural. Incluso puedes unir varias botellas y crear un jardín vertical o un matero especial para reproducir plantas en agua. Así, con pocos materiales y mucha creatividad, transformamos residuos en materos únicos. Reciclar también es sembrar. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor.